10 de la Tierra a la Luna, una de las obras más famosas del escritor francés Julio Verne, fue publicada en 1865, pero su argumento se anticipó en un siglo a lo que pasaría en la realidad. En el libro el francés llama Columbiad al proyectil con humanos dirigido a Selene. 104 años después, el módulo de la nave Apolo que completó la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela desde un imaginario telescopio gigante, con un lente de 5 metros de diámetro, ubicado en las montañas rocosas, casi las mismas dimensiones y ubicación real del gran radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y la singladura por el espacio requirió 102 horas. Al regreso, la nave real amerizó en un punto concreto del Océano Pacífico, lugar que distaba tan solo 4 kilómetros de el imaginado por Verne un siglo antes. 9. Mark Twain pocos le hicieron caso. Su profecía tenía algo de siniestra y la gran fama que ya arrastraba solo sirvió para que sus más allegados pensaran que todo se trataba de una pura excentricidad digna de un genio con ganas de más notoriedad. Sin embargo, él seguía empeñado en los últimos meses en vaticinar un hecho muy concreto. Huraño y preocupado, alejado del resto de los círculos intelectuales, baruntaba una única frase: yo nací con el cometa y me iré con él. No fue hasta muchos años después cuando algunos biógrafos descubrieron la increíble coincidencia. Twain había fallecido por muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910, en el preciso instante en que era perfectamente visible el paso del célebre cometa Gale. Mark Twain nació en 1835 el día que pasaba el cometa Gale y murió, en 1910, el mismo día que el cometa Gale volvía a aparecer. El cometa Gale, oficialmente denominado 1P/Gale, es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio, aunque su período orbital puede oscilar entre 74 y 79 años. 8. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846, John Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946, ambos estuvieron comprometidos con los derechos civiles, sus correspondientes esposas perdieron un hijo mientras vivían en la Casa Blanca, Lincoln y Kennedy fueron asesinados un viernes y ambos murieron por disparos en la cabeza, el secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy, el secretario de Kennedy se apellidaba Lincoln, los dos presidentes fueron asesinados por hombres nacidos en el sur. Uno y otro fueron sucedidos por hombres apellidados Johnson. Andrew Johnson, quien sucedió a Lincoln, nació en 1808, Lyndon B. Johnson, quien sucedió a Kennedy, nació en 1908, John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln y Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, tenían nombres y apellidos compuestos por 15 letras. 7. Ambos eran actores, ambos eran jóvenes, ambos bien parecidos y famosos, y ambos tenían 28 años en el momento de su muerte. Los padres de Ledger se divorciaron cuando él era pequeño. Los padres de Lee, también. La madre de Ledger era de profesión profesora. La madre de Lee, también. El padre de Ledger era un piloto de coches y deportista al que le apasionaba el cine. El padre de Lee, Bruce Lee, era un actor de cine y deportista al que le apasionaban los coches. A Ledger le apasionaron de joven las armas de fuego y murió de una sobredosis de drogas. A Lee le apasionaron de joven las drogas y murió de un disparo de arma de fuego. Ambos actores interpretaron a un curioso personaje, que llevaba el rostro maquillado de blanco, los ojos pintados de negro y una sonrisa dibujada en su cara. Lee hacía de bueno, Ledger de malo. 6. El escritor Morgan Robertson escribió en 1898 una novela en la que describía el primer viaje de un gran transatlántico llamado Titanic que se consideraba insumergible. Aquel barco, según el argumento del libro, se hundió una noche de abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, en abril de 1912, el famoso barco Titanic, el barco más grande de su época, del cual se decía que era prácticamente insumergible, naufragó en idénticas circunstancias a las escritas por Robertson, cuyo ficticio buque poseía numerosas características parecidas a las del Titanic. El número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg fueron los datos prácticamente exactos a los que el autor relató en su novela. 5. En 1893, Henry Cleveland abandonó a su novia y ella se suicidó.
Para vengarse, su hermano lo siguió hasta su casa y le disparó en el jardín, y angustiado por haberlo matado se pegó un tiro. Pero el agredido sobrevivió, ya que la bala solo le rozó la cara y se incrustó en un árbol. Sin embargo, acabó con su vida, 20 años después. En 1913, Ziegland decidió dinamitar las raíces de dicho árbol, que todavía tenía el proyectil incrustado, para arrancarlo del jardín. La explosión propulsó la bala, que impactó en su cabeza y le produjo la muerte instantánea. 4. Compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó la obra Tannhäuser un 13 de abril, la misma obra que dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París, aunque posteriormente fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales en Bayreuth fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. 3. Napoleón tomó el poder en 1804. Hitler en 1933. Diferencia. 129 años. Napoleón entró en Viena en 1809. Hitler en 1938. Diferencia. 129 años. Napoleón entró en Rusia en 1812. Hitler en 1941. Diferencia. 129 años. La semejanza más sonada que se ha señalado siempre entre los dos fue su fracaso, que le acarreó al fin la ruina, ante la inmensidad y el invierno. 2. En 1914, cuando aún se estilaba revelar las placas fotográficas individualmente, una mujer alemana dejó la placa con la que había fotografiado a su hijo en un establecimiento en Estrasburgo para ser revelada. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se le hizo imposible recogerla y la dio por perdida. 2 años después, la misma mujer compró una placa fotográfica virgen en Frankfurt, a casi 200 kilómetros de distancia de Estrasburgo, para tomar una foto de su hija recién nacida. Al ser revelada, esta placa mostró una doble exposición, mostrando la imagen de su hija tomada en 1916 superpuesta a la del hijo fotografiado en 1914. Por una increíble casualidad, la placa dejada en Estrasburgo había sido confundida con una placa virgen, y vendida como tal en Frankfurt 2 años después, a la misma mujer. 1. El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. 82 pasajeros encontraron la muerte. Todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, en otro naufragio perecieron 60 pasajeros. Solo hubo un único superviviente, llamado Williams. El 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvar su vida. Su nombre es Williams. En la historia de la navegación, los naufragios en los que una sola persona logra sobrevivir son más bien escasos. En los 3 que se ha relatado anteriormente, el superviviente tenía el mismo nombre. Obviamente, la lógica nos dice que no podía tratarse de la misma persona porque habría tenido más de 250 años. ¿Era Hugh Williams un viajero del tiempo? ¿O, el nombre de Hugh Williams puede atraer la mala suerte sobre aquellos que le rodean?